Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de País Circular les doy la bienvenida a nuestro seminario webinar del día de hoy, titulado Los cambios que necesita el CIA. Ustedes saben, el sistema de evaluación de impacto ambiental, instrumento de gestión ambiental en Chile por excelencia, que muchas veces se vuelve un poco controvertido en la discusión pública en la medida que se aprueban o se rechazan proyectos que han sido controvertidos y que sin duda es objeto de mucho análisis. Ha sido parte de los programas de gobierno, del gobierno actual, del gobierno anterior, del punto de vista de las reformas que eventualmente necesitan. Sin ir más lejos, parte del contenido del pacto fiscal que ha anunciado el presente gobierno, ¿no?, contiene la modificación legal del sistema de evaluación de impacto ambiental y también han podido informarse por País Circular de las modificaciones que se ha propuesto al Consejo de Ministros en términos del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pues bien, de esos temas queremos conversar con los especialistas, con los invitados del día de hoy, que desde ya les agradezco su tiempo, su presencia y obviamente compartir su análisis del punto de vista de la invitación, de los cambios que necesita el sistema de evaluación de impacto ambiental. Quiero presentarles en primer lugar a Sebastián Elwin. Sebastián es abogado de la Universidad de Chile y es el jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Así que, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. También quiero dar la bienvenida y agradecer su participación a Graciela Venega. Graciela también es abogada de la Universidad de Chile y socia del estudio de abogados SCIB, que hoy día está aquí presente. Y en tercer lugar, quiero dar la bienvenida a Jorge Troncoso. Jorge no es abogado, esto no es solamente para abogados, hay que decirlo. Jorge es ingeniero industrial de la Universidad de Atacama, pero sí, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Jorge hoy día es director ejecutivo de Asesoría Ambiental Limitada y Jorge fue el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental en el segundo periodo de gobierno de la presidenta Bachelet. Así que a Graciela, a Jorge, a Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero dar la palabra en primer lugar a Sebastián, después con Graciela y Jorge. Y por supuesto los invitamos a compartir preguntas, reflexiones también en esta aplicación de Zoom que nos permite y después poder compartir algunas preguntas con nuestro invitado. Así que, en primer lugar, le reitero nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos y te ofrezco la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas que nos estén escuchando y viendo. Agradecer, por supuesto, a Pablo y a todo el equipo de País Circular por la invitación y también a Graciela y a Jorge para poder debatir con ustedes. Yo quisiera introducirme al tema de las reformas que necesita el sistema de evaluación de impacto ambiental con dos elementos de contexto que me parecen bien relevantes tener en cuenta. Lo primero de ello es que, si bien la institucionalidad ambiental ha sufrido varias modificaciones, modernización, creación de nueva institucionalidad, como han sido el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, los tribunales ambientales y más recientemente el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo cierto es que muchas de las normas sustantivas del sistema de evaluación de impacto ambiental son las mismas que se crearon en 1994 o con cambios más bien menores atendiendo a estas modificaciones institucionales que ha sufrido la institucionalidad ambiental. Y eso yo lo menciono como una oportunidad porque significa que tenemos 30 años de diagnóstico, debate, experiencia, tenemos mucha información disponible para tomar buenas decisiones. Y podemos entonces implementar o discutir una reforma al sistema que se base
en esos diagnósticos sobre los cuales me voy a referir después, pero también mencionarlo como un poco como una oportunidad, es decir, que esta no sea una reforma de un sector o de una ideología en particular, sino que esté basada, como les decía, en un diagnóstico de carácter transversal. Y eso también es el esfuerzo que estamos haciendo como ministerio. El segundo elemento de contexto es que no se puede mirar el sistema de evaluación de impacto ambiental de manera aislada. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental de carácter terciario. Esto quiere decir que evalúa ya un proyecto que ya está diseñado y que va a operar y se le va a evaluar en razón de una serie de normas e instrumentos de planificación u otros que tienen que existir previo a la evaluación ambiental. Es decir, el sistema de impacto ambiental se favorece cuando hay un contexto normativo denso, rico, que contiene ya los estándares previamente definidos, las metodologías que se van a utilizar para evaluar, y al contrario, se complejiza, se vuelve más incierto cuando no hay norma, y por tanto se tienen que elaborar estándares que realizan los mismos servicios durante la evaluación. Es por eso que nosotros estamos contemplando esta reforma al CIA, pero también la reforma a otros instrumentos de la Ley 19.300, como por ejemplo la evaluación ambiental estratégica, que es fundamental para que los instrumentos de otros ministerios y servicios consideren la variable ambiental al momento de ser elaborados y diseñados. Por ejemplo, los instrumentos de planificación territorial. Algo similar ocurre, por ejemplo, con las normas de calidad o las normas de emisión, los planes de descontaminación. Son todos instrumentos que cuando nosotros los fortalecemos, estamos fortaleciendo también el sistema de evaluación de impacto ambiental, dando certezas a toda la parte sobre cuáles van a ser aquellos estándares sobre los cuales se van a evaluar los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, dicho esos dos componentes de contexto, sobre cómo nosotros queremos debiese orientarse una reforma al CIA, quisiera mencionar algunos de los temas que hemos venido trabajando como ministerio en conjunto con ONGs ambientales, el sector productivo, el servicio de evaluación ambiental, otros servicios del Estado que también están vinculados a la evaluación de proyectos. Un primer componente bien relevante de lo que estamos considerando que debiese ser modificado dice relación con la orgánica del CIA o quizás más precisamente con la toma de decisiones. ¿Quiénes son los que toman decisiones en la calificación de proyectos? Sabemos que la evaluación ambiental es un proceso complejo en el que participan muchos organismos técnicos, en el cual el titular tiene la oportunidad de presentar adendas a su proyecto, pero en definitiva, hoy en día, quien toma la decisión es un organismo técnico-político, la Comisión de Evaluación, compuesta por CEREMIS de 11 ministerios, además de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental. Y creemos que esta es una orgánica que está hecha para producir frustración en la evaluación, porque la evaluación es técnica, pero la calificación finalmente tiene un componente político que no se está reflejado durante la evaluación. Creemos que hay que reorganizar esa oportunidad, ese componente político que tal vez tiene sentido que se exprese como pronunciamientos específicos durante la evaluación, pero creemos que la calificación de los proyectos debe obedecer a razones técnicas, a aquello que fue evaluado durante el proceso de evaluación del proyecto. Y es por eso que queremos realizar una reorganización de ciertos pronunciamientos que tienen los jefes de servicio, los gobernadores regionales, los alcaldes pertinentes a la evaluación del proyecto, pero radicar la calificación del proyecto en la dirección regional del SEA, ¿no? Y de esta manera, este es un organismo técnico, elegido por alta dirección pública, que forma parte del servicio de evaluación ambiental y que asegura que, en definitiva, la decisión final que se va a tomar sobre un proyecto va a estar basada en el expediente de evaluación. Algo similar ocurre en la vía de las reclamaciones, cuando las impugnaciones se realizan a un estudio de impacto ambiental y este tiene que conocer el comité de ministros, ¿no? Y se produce un desacople similar en cuanto
hay una evaluación técnica, pero el órgano que decide es político. Y ahí pensamos que la dirección ejecutiva del SEA, que actualmente califica o decide sobre las reclamaciones de las DIA, debiese también hacerlo respecto de los EIA. Acá también hay un componente bien importante, voy a tomar los últimos minutos para enunciar algunas de las otras medidas que estamos pensando. Quedándonos en el tema de las reclamaciones, la reclamación administrativa, ¿no? Toda resolución de calificación ambiental puede ser reclamada administrativamente. También creemos que esta hoy en día está demorando demasiado en ser resuelta, considerando que además después de la reclamación administrativa hay una reclamación ante los tribunales ambientales y finalmente también hay una posibilidad de casación ante la Corte Suprema. Entonces es una vía muy larga de reclamación de la resolución de calificación ambiental y creemos que la parte administrativa debe ser reducida significativamente, al menos a no más de 6 meses, ¿no? Y para eso también hay un diseño institucional que estamos pensando, entonces quedaría radicado en la dirección ejecutiva y en un plazo no mayor a 6 meses, de tal manera de aportar en esta reducción que igual es bien necesaria para los proyectos de inversión. Hay otros componentes, por ejemplo, en la participación, que nos parecen importantes introducir primero, más participación en las declaraciones de impacto ambiental, que es algo que los tribunales ya están demandando y que el sistema todavía no ha sido capaz de ajustarse. Nosotros presentamos una modificación al reglamento en ese sentido, pero también queremos hacer algunas en la ley. Pero quizás lo más novedoso que estamos pensando es introducir un sistema de participación anticipada, es decir, un proceso de participación que ocurra antes del ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, que sea para proyectos grandes, para proyectos complejos, que van a tener una relación con la comunidad necesariamente intensa y por tanto diseñar un sistema en el que los consultores estén certificados, que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda cumplir un rol de ministro de fe respecto de los acuerdos, que se diseñen alternativas sobre las cuales la comunidad pueda pronunciarse cuál le favorece más. Creemos que es una ganancia para el sistema, ayuda a generar consensos en el desarrollo de proyectos y a disminuir conflictividades. Y por último, algunos componentes de la evaluación ambiental en sí misma, ¿no? Creemos que si bien la gran mayoría de los aspectos de la evaluación están en el reglamento, sí hay algunos que deberían estar en la ley. Por ejemplo, lo que dice relación con los impactos sinérgicos y acumulativos, que si bien los sinérgicos están actualmente en la ley, no lo están así los acumulativos, ¿no? Cuando un proyecto acumula impacto respecto de otros proyectos que están en su entorno inmediato, o dice relación con una modificación, ¿no? Que a su vez también tiene que ver cuál es la relación que tiene con los impactos preexistentes del proyecto original. Y asimismo, por último, también en el componente de evaluación estamos pensando un mecanismo más efectivo y eficiente de actualización de la resolución de calificación ambiental, teniendo en cuenta que hoy en día existe el procedimiento de revisión extraordinaria, que es llamado el del 25 quinquíes, en atención al número, a la denominación del artículo, pero creemos que este instrumento de revisión extraordinaria no ha sido suficiente y tenemos que crear otro más sencillo, menos complejo, pero que nos permita a su vez también tener información actualizada sobre el desarrollo del proyecto, si este proyecto sufrió modificaciones que no son de consideración, si hay algunos componentes quizás de la línea base en los estudios de impacto ambiental que requieran ser actualizados. Esos son algunos de los componentes que quería introducir a la conversación, que hemos estado trabajando como ministerio en conjunto con, como les decía, otros sectores de la sociedad civil, de los servicios del Estado, y que esperamos poder presentar también al Congreso Nacional en diciembre de este año, como fue anunciado por el presidente de la República en su última cuenta pública. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Sebastián, por ese repaso de tópicos que obviamente el gobierno ha estado trabajando y que son sin duda parte de los cambios que se estima que el sistema de evaluación de impacto ambiental pudiese tener. Entre ellos participación ciudadana anticipada, la orgánica de quién decide, quién califica, que siempre ha sido una discusión también que lleva harto tiempo. Y que probablemente requiera alguna modificación. Y entre otras cosas también la etapa recursiva,
Y bueno, Graciela fue abogada también del Servicio de Evaluación Ambiental del Departamento de Recursos, ¿ah? De Reclamación. Entonces yo también le quiero ofrecer ahora la palabra a Graciela, socia del estudio Schultz, Carrasco y Benítez. Así que, Graciela, bienvenida y le ofrezco la palabra. Hola, buenos días a todos. Veo mucha gente conocida ahí en el chat, así que un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, Pablo, por extenderme esta invitación a nombre de País Circular y un agrado de compartir esta conversación con Sebastián, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero con Jorge sí trabajamos varios años juntos, así que un agrado. Mira, Pablo, para partir, me gustaría partir un poco más atrás y decir que se hacen muchas críticas y se habla mucho de los cambios que se quieren hacer al CIA y al que tanto les exigimos. Y yo escuchaba a Sebastián y la verdad es que hay una cantidad de cambios que se están conversando, que son hartos, y se nos olvida un poco las virtudes de nuestro sistema. ¿Por qué le exigimos tanto al sistema de evaluación de impacto ambiental? Porque es un buen sistema en el que queremos o intentamos tratar de conversar todas las materias, todos los factores, todos queremos intervenir porque es un sistema que es transparente, que es público, que es ordenado, que tiene pasos, que se cumplen estrictamente plazos, que se cumplen estrictamente una instancia en la que cualquier persona tiene el acceso a la información, no solo en los proyectos que pueden ser intervenientes, sino que cualquier persona podría acceder a esto. Entonces, me pasa que mucho se habla de los cambios, pero no se destacan estas virtudes, que sería de alto impacto si estas virtudes lográramos traspasarlas, reproducirlas en otras instancias. Como dice Sebastián, el sistema de evaluación de impacto ambiental no es aislado, es una parte de el obtener una resolución de calificación ambiental, es un paso de la ejecución de futuros proyectos de inversión. En este sentido, si todas estas características, estas virtudes que estaba mencionando el sistema de evaluación de impacto ambiental, las lleváramos primero internamente en el mismo sistema de evaluación de impacto ambiental a otras instancias, como son las consultas de pertinencia actuales, como son las solicitudes de interpretación, las mismas reclamaciones, las invalidaciones. Si lleváramos esto, quizás todo funcionara un poco mejor, y es un tema de gestión, y quizás no requiere un cambio normativo ni legislativo, sino que simplemente en la gestión y tomar estas características. Y aún más, el impacto que se podría generar es si estas características las lleváramos a los procesos posteriores, a los permisos ambientales sectoriales que se deben obtener luego de obtener la RCA, que son procesos lentos, muy complejos de llevar a cabo para los que nos dedicamos a esto. No hay información pública de fácil acceso, cualquier persona no puede saber lo que está pasando, y ahí hay una demora de plazos grande. Entonces quizás podemos mejorar mucho los plazos, pueden haber mejoras tanto de gestión como reglamentarios, pero si no llevamos esto a los procesos posteriores o complementarios, la verdad es que es trasladar la problemática. Es incluso, llama la atención, alguien comentaba ahí el tema de la ventanilla única. La ventanilla única no es tan así. Después, cuando uno va a tramitar permisos sectoriales, se encuentra con nuevos problemas. Autoridades que desconocen la información que se manifestó dentro del proceso de participación, a pesar de que se pronunciaron conforme dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, luego presentan observaciones, no quieren otorgar los permisos. Entonces, ahí hay un tema que creo que hay que tener a la vista, que hay que tenerlo como una visión orgánica, y no solo de nuestro CIA al que le exigimos y que queremos todo ahí aprovecharnos un poco de lo bien que funciona. Bueno, obviamente es un sistema perfectible que necesita algunos cambios, y dentro de todos los que han estado hablando, muchos de los que tocó Sebastián, la verdad es que ni siquiera los tenía en el radar de que se vienen y que se están conversando, pero me gustaría referirme a algunos de ellos en el tiempo que alcance. Primero, en el fortalecimiento de la participación ciudadana. Sin duda, yo creo que no hay parte en estas conversaciones que hemos tenido que hay que fortalecer. Tenemos una participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental que es bastante moderna, buena, incluso antes del acuerdo de Escazú, pero perfectible. En esto, como comentaba Sebastián también, es importante incluir sí o sí en la reforma legal pronta la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental.
acotadas, que tengan algún requisito mínimo formal para ser solicitadas, pero no hay duda para ninguno de los intervinientes que hay que tener certeza al respecto, y que no puede seguir pasando lo que está pasando hasta ahora, que los procesos avanzan, obtienen su resolución de calificación ambiental, están ejecutándose, y un tribunal retrotrae todo a una instancia de evaluación ambiental para poder incluir la participación ciudadana. Yo sé que actualmente tanto el Ministerio como el CEA ha hecho esfuerzos, modificaciones en instructivos, interno, externo. Ahora viene la reforma que pronto irá a salir de la etapa número 1 de la reforma del reglamento, pero esto requiere un cambio legislativo. La aplicación del Acuerdo de Escazú y estos nuevos cambios que se vienen, estamos de acuerdo todos que se deben aplicar, pero sin embargo hay un tema que siempre hay que tener a la vista, que son los recursos. Los recursos para poder implementar estos principios y estas ideas que se quieren incluir. En ese sentido es importante las mejoras en los recursos para el CEA de los evaluadores. Hay que aumentar el número de evaluadores que ven específicamente la participación ciudadana. Se necesitan evaluadores tanto para tener actividades adecuadas con la gente, en un número, que se puedan llegar a todos los lugares del país, que se logren manejar en estas instancias las expectativas de la gente, informar a la gente qué significa un proceso de participación ciudadana en el CIA. En definitiva, es la participación en un proyecto de un titular, y como todos sabemos, las participaciones ciudadanas, las personas toman estas instancias como una especie de catarsis, en el que se trata de manifestar sus preocupaciones sobre todos los temas que les acongojan. Entonces también ahí hay que tener funcionarios capacitados que logren informar a las personas de qué se trata. También está el tema del número de funcionarios que sean capaces de dar respuesta a las preguntas de la ciudadanía. Una etapa es fomentar las preguntas, pero cuando llegan, yo viví a nivel regional lo que era que llegaran miles y miles de preguntas de la ciudadanía y que no hubiesen manos, recursos para poder dar respuestas completas, adecuadas, con la revisión de expedientes de evaluación muy largos a miles de personas. Entonces, sin recursos, sin mejoras en la calidad, o sea, en la cantidad de funcionarios, en las capacitaciones de estos funcionarios, en las mejoras remuneracionales de estos funcionarios que logren tener una carrera funcionaria y que logren hacer un real aporte en el tiempo en el servicio de evaluación de impacto ambiental. Me gustaría también hablar un poco en relación al tema del orden del régimen recursivo. También concordamos todos que es importante y urgente ordenarlo. O sea, actualmente tenemos los recursos de participación ciudadana, los del titular, las invalidaciones, que pueden ser en 30, en 2 años, se discute. Ahora se ha dado la oportunidad de que los mismos municipios presenten reclamaciones asimilándose a observantes de participación ciudadana. Entonces, eso es urgente. Concuerdo con que una instancia recursiva administrativa debe continuar, eso no veo espacio a que no se dé, pero con tiempos más acotados, y volvemos a lo mismo, gestión y recursos, para que el servicio de evaluación pueda tener los recursos necesarios para darle tiraje a las resoluciones. O sea, actualmente una reclamación en contra de una RCA, una declaración de impacto ambiental, sí, tiene un plazo relativamente prudente, 5 o 6 meses, pero los de los EIA ante el Comité de Ministros, o sea, son años que se puede demorar una resolución. ¿Y eso qué es? Gestión, apoyo al mismo servicio para que puedan tener las propuestas para el Comité de Ministros, recursos. Nuevamente, estas estructuras tienen que ir acompañadas de recursos económicos. En relación a la eliminación del Comité de Ministros, también no conozco en detalle, Sebastián, quizás después nos puedes contar qué están pensando, si esto lo va a ver toda la dirección ejecutiva, si va a haber un solo tipo de recurso ante la dirección ejecutiva, tanto declaraciones como estudio de impacto ambiental, y cómo va a funcionar esta instancia, si va a ser solo técnica. Es importante saber qué es lo que se espera y cuáles van a ser las competencias y qué instancias se van a poder ver en estas reclamaciones. ¿Qué va a pasar con la invalidación y con todos los recursos que mencioné recientemente? Y respecto a las comisiones de evaluación,
con las que me tocó trabajar en varios años. Creo que efectivamente, como de la forma que actualmente están concebidas, deben ser o cambiadas o modificadas o eliminadas directamente. Actualmente, las atribuciones que ellos tienen son muy limitadas, porque en definitiva ellos asisten a una comisión de evaluación, sus integrantes, los Ceremi, y ellos pueden aprobar o rechazar la propuesta que el mismo servicio les hace. Pero deben hacerlo solamente de materias que no estén regladas, o sea, sobre los descartes de impacto significativos, medidas que puedan estar considerándose en un estudio de impacto ambiental. Entonces, estos Ceremis, integrantes políticos, vienen y dicen, puedo aprobar o rechazar, pero si quiero tener un voto contrario al informe consolidado de evaluación de la región, debo hacerlo técnicamente, tengo que tener argumentos técnicos para que mi resolución de calificación ambiental sea fundada. Pero eso en una sesión claramente no es viable, no puede ser posible. ¿Y qué pasa cuando efectivamente quieren no aprobar el informe consolidado de evaluación? Muchas veces, casos muy conocidos, van con argumentos políticos que lamentablemente, como está concebido actualmente, no caben. Los rechazos de los informes consolidados de evaluación tienen que ser técnicos y fundados. Por lo cual tampoco este concepto de que es un órgano político tampoco tiene espacio, más allá de que sus integrantes lo sean, y que además ellos también participan en la evaluación ambiental mediante sus pronunciamientos. Entonces un poco inútil la instancia. Incluso alguna vez me tocó un comentario de un grupo de Ceremis que me decían, ¿para qué me invitan? Porque no puedo opinar, no puedo decir algo que yo creo que este proyecto no me gusta, pero usted me está diciendo que no puedo decir que no me gusta, sino que tengo que atenerme a lo que usted me está diciendo y no puedo decir nada en contrario. Entonces, de hecho, los mismos Ceremis encontraban que en una instancia un poco incómoda y una pérdida de tiempo para ellos. Eso, Pablo, muchas gracias y feliz de que ahí sigamos debatiendo y conversando de varios de estos temas. No, muchas gracias a ti, Graciela, por compartir también tu análisis de los cambios que requiere el sistema de evaluación de impacto ambiental desde el punto de vista de su evolución. Me parece súper interesante también destacar las cosas buenas que tiene el sistema. Este es un sistema que desde el punto de vista de la participación, la transparencia y en su momento la digitalización fue algo bien innovador y algo bien importante en el funcionamiento del sistema. Pero ¿quién mejor que Jorge Troncoso, exdirector del Servicio de Evaluación Ambiental, pueda compartir con nosotros su análisis, sus reflexiones sobre los cambios que requiere el sistema de evaluación de impacto ambiental? Así que, Jorge, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido, y te ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días. En realidad, cuando se quiere modificar una de las herramientas de gestión ambiental, de las más sustantivas que configuran la política ambiental del Estado, necesariamente eso quiere decir que de alguna u otra forma se identifican uno o varios problemas que comprometen o que dificultan el alcanzar el objetivo que se persigue por parte de ese instrumento. Es decir, si se requiere hoy día y con anterioridad, se ha requerido modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental, es porque se identifican problemas o dificultades que hacen que la herramienta en estricto rigor no opere como debiera operar. Entonces, la pregunta que cabe acá es ¿cuáles son los problemas que enfrenta el CIA en Chile en particular? Y yo creo que aquí la reflexión, a mi juicio, no ha sido lo suficientemente consistente y profunda. Y yo quisiera en esta oportunidad decir que, en mi opinión, hay dos categorías de problemas que enfrenta el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, que yo diría que históricamente ha enfrentado, desde el DS30, pasando por el 95 hasta el 40, que tienen que ver con problemas externos al sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, problemas que están fuera del borde de la herramienta, que operan
en el exterior del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que son de extremada relevancia para que esta herramienta pueda operar de manera apropiada. Y por otro lado, están todas las categorías de problemas que son más internos, propios de la herramienta, y que tienen que ver con cuestiones regulatorias, pero en mi opinión, en particular con cuestiones de gestión propias del instrumento. Yo quisiera señalar al menos 6 de los problemas que están por fuera del borde del sistema de evaluación de impacto ambiental y que, nuevamente, en mi opinión, son quizás o han sido tal vez los más relevantes y aquellos que le generan tropiezos, que le generan estrés, que le generan procedimientos escabrosos, e incluso uno podría pensar que hasta estos problemas externos al sistema de evaluación de impacto ambiental han llevado a la judicialización de un importante número de proyectos emblemáticos que todos nosotros que trabajamos en este tema conocemos. Entonces yo quisiera relevar 6 problemas, pero que están externos, que son externos al sistema de evaluación de impacto ambiental y que están fuera de ese borde, pero que tienen una relevancia y una significancia muy estructural para la operatoria cotidiana y adecuada del CIA. El primer problema tiene que ver con algo que yo lo he señalado en muchas oportunidades, incluso está escrito por ahí, es el excesivo protagonismo que le damos al sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile. Yo trabajo en el sistema de evaluación de impacto ambiental, soy uno de los fundadores por allá por el año 94. Creo que es un instrumento extremadamente potente, pero no por ello uno debe darle el protagonismo que le hemos dado en Chile. Si ustedes se recuerdan, cuando ingresó el proyecto de ley, de la ley 19.300, efectivamente en el mensaje presidencial se señalaba que durante un primer periodo el CIA iba a tener un protagonismo importante, relevante. Por eso las tipologías de proyecto van de la A hasta casi ocupan el alfabeto completo. Pero también se decía en aquella oportunidad que habían otros instrumentos o herramientas de gestión ambiental que deberían ir desarrollándose a la par como lo hacía el sistema de evaluación de impacto ambiental y no quedarse a la saga de este. El segundo problema que tiene el CIA externo es que se le demanda a este instrumento, que es un instrumento de tercer nivel o de tercera generación, para que resuelva problemas que competen directamente a instrumentos que son de primer y de segundo nivel. En estricto rigor uno enfrenta en procesos de evaluación ambiental exigencias o se conducen o se condicionan los procesos de evaluación ambiental para que a través de estos procedimientos se resuelvan problemas de políticas públicas o problemas de planificación o ordenamiento del territorio, lo que no es correcto, lo que tensa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Un tercer problema tiene que ver, y ya se mencionaba, con la evidente ausencia de planificación y ordenamiento del territorio. Aquí existe en Chile una suerte de temor en ir a la planificación o al ordenamiento del territorio. Yo recuerdo lo que hizo el ministro Pacheco en materia de energía. Y eso fue un mensaje bastante potente y que permite y permitió, yo diría, aliviar de manera muy sustantiva los procesos de evaluación ambiental asociados a los proyectos energéticos que venían enfrentando situaciones muy, muy difíciles. Y eso tiene que ver con planificación, con ordenamiento. Pareciera ser que hay una carencia de voluntad política o un temor a planificar por ciertas reminiscencias históricas tal vez, pero la planificación es necesaria. Un proyecto cuando se va a ejecutar en un territorio, si en ese territorio no hay planificación, no hay ordenamiento de ese territorio, de esa área, entonces todas esas demandas asociadas a este tipo de instrumentos recaen sobre el CIA. Un cuarto problema dice relación con los retrasos efectivos en lo que tiene que ver con otras herramientas que deben ir necesariamente desarrollándose a la par. La evaluación de riesgos ambientales, la ERA, la remediación de sitios contaminados y, por cierto, la evaluación ambiental estratégica que se mencionaba en la presentación anterior. Quinto problema,
hay deficiencias en las políticas de preservación, de conservación y de manejo de recursos naturales, que es evidente. Recordemos que solo recientemente, después de un trámite legislativo, si mal no recuerdo, alrededor de 13 años, recién hoy día contamos con esta ley, la llamada ley de la naturaleza, que precisamente va a iniciar un proceso de ordenamiento de todo lo que tiene que ver con los instrumentos asociados a las políticas de preservación y de conservación de recursos naturales. Y sexto, las deficiencias ciertamente en las regulaciones sectoriales, la carencia de normas de emisión y normas de calidad. En muchas ocasiones hay que recurrir a normas de referencia, y este es un tema que hay que desarrollarlo, que hay que trabajarlo con la suficiente fuerza de gestión de las distintas instituciones. ¿Cuáles son los problemas internos que agobian de alguna u otra manera al sistema de evaluación de impacto ambiental y cuáles deberían ser las propuestas de modificaciones? Yo aquí quisiera recordar un ejercicio que se hizo durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y que fue precisamente conducido y liderado por Pablo Adenier, ministro de Medio Ambiente en aquella época. Y en ese ejercicio, que fue el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del CIA, se conformaron una serie de equipos de trabajo de distintos especialistas, quizás los más connotados especialistas en materia de evaluación ambiental en Chile, representantes del mundo privado, del mundo público y del mundo de las organizaciones de la sociedad civil, que conversaron, que discutieron, que analizaron, liderados por el Ministerio, por el Servicio de Evaluación Ambiental, en donde se identificaron 5 grandes problemas que fueron asociados a 5 grandes problemas del sistema, de la operatoria cotidiana del sistema de evaluación de impacto ambiental, los que fueron asociados a 5 ejes estratégicos sobre los cuales se formularon, fíjense ustedes, 25 propuestas de modificaciones reglamentarias y legales. 25 propuestas que llegaron a un nivel de desarrollo, a un nivel de trabajo en las distintas comisiones y equipos, a redactar las modificaciones legales y las modificaciones reglamentarias que de alguna u otra manera atendían y resolvían estos problemas. Ese ejercicio fue bien interesante porque se levantaron los problemas que efectivamente ocurrían a nivel de la operatoria cotidiana de las comisiones de evaluación ambiental en las regiones, de los problemas que ocurrían en los procesos de evaluación ambiental que estaban liderados por la dirección ejecutiva del CEA, de los procesos de participación ciudadana, de los, etcétera, etcétera, las distintas dificultades. Y el resultado de aquel trabajo se desarrollaron estos 5 ejes. Voy a mencionarlos muy rápidamente. Está el informe de la Comisión Asesora Presidencial, uno lo puede bajar de la página web del Servicio de Evaluación Ambiental, es un informe que está plenamente vigente hoy día y que recoge los principales problemas que enfrenta en la actualidad el sistema de evaluación de impacto ambiental. El primer eje de ese trabajo abordaba los problemas relacionados con los criterios de ingreso al CIA y con los instrumentos que se utilizaban para hacer la evaluación ambiental. Allí surgieron 4 propuestas de modificaciones legales y reglamentarias que están establecidas e indicadas en ese documento. En el segundo eje de trabajo se abordaron los problemas relacionados con procedimientos, todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo de la evaluación ambiental y con los contenidos propios de la evaluación ambiental. Y para esta problemática se desarrollaron o se propusieron 4 propuestas de modificaciones legales y reglamentarias. En el segundo eje en el tercer eje se abordan los problemas relacionados con la participación de los servicios públicos con competencia ambiental en los procesos de evaluación ambiental y los permisos asociados al ámbito de competencia de cada una de estas instituciones. Resultado de aquella discusión, de aquel trabajo,
se formularon 5 propuestas de modificaciones legales y reglamentarias. En el cuarto eje, que abordaba los problemas relacionados con la participación ciudadana y la consulta indígena, se plantearon 3 propuestas de modificaciones legales y reglamentarias. Y finalmente, en el cuarto eje, que abordaba los problemas relacionados con los instrumentos asociados a las resoluciones de calificación ambiental propiamente tal, al acto administrativo terminal, se propusieron 8 modificaciones legales y reglamentarias. Esta información, vuelvo a insistir, está allí, está plenamente vigente, las modificaciones están incluso redactadas, uno podría mirar y adecuar en función de del cambio que ocurrió desde aquella fecha hasta hoy, pero créanme que no son muchos la variación que han tenido los problemas que identificamos en aquel escenario, en aquel contexto. Sin embargo, yo quisiera relevar 2 propuestas del trabajo que hizo la Comisión Asesora Presidencial y que desafortunadamente en aquella época no tuvieron el consenso suficiente, o el SEA de aquella época no tuvo la capacidad como para poder hacer presentaciones que lograran convencer a la audiencia y a las distintas comisiones, y estas 2 propuestas tenían que ver con la institucionalidad que gobierna el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile. Ustedes saben que, todos sabemos que quien administra, quien lidera, quien coordina la evaluación ambiental en Chile, por cierto, es el Servicio de Evaluación Ambiental, pero sin embargo existen otras instancias u otros órganos, en este caso los órganos propios de la Administración del Estado que participan de los procesos de evaluación ambiental, pero existen las instancias que toman las decisiones, y en este caso son las comisiones de evaluación ambiental, en el caso de los proyectos que ingresan al CEIA y que se resuelven en las regiones, y por otro lado, el Comité de Ministros, que resuelve los recursos de reclamación que se presentan en contra de las resoluciones de calificación ambiental que dan cuenta de los estudios de impacto ambiental. Respecto de estas 2 instancias colegiadas, y voy a ser muy preciso y muy categórico, la convicción que existía en el SEA en aquella época, y que me imagino que todavía eventualmente existe, y yo he escuchado a muchos colegas especialistas en esta materia estar hoy día convencidos de la necesidad de prescindir de estas instancias colegiadas. Es decir, de dejar sin efecto la operación de las comisiones de evaluación ambiental y prescindir de la operación del Comité de Ministros. ¿Qué significa esto? En primer lugar, ¿y por qué se plantea por qué se hace este planteamiento? Fundamentalmente porque las comisiones de evaluación ambiental históricamente no le han agregado ningún valor a los procesos de evaluación ambiental. Es más, todo lo contrario, tienden a dificultar, a obstruir, a generar una serie de dificultades y problemas asociados a la evaluación propiamente tal. Imagínense ustedes lo que significa para un evaluador, o para que lleva un proceso de evaluación ambiental, o para un director regional que lleva una opinión para calificar favorablemente un proyecto, y en circunstancias que la comisión resuelve calificar desfavorablemente ese proyecto. ¿Qué significa eso para un director regional del SEA o para el evaluador? Es decir, significa redactar una resolución que bajo ninguna perspectiva ni lógica tiene consistencia o coherencia técnica. Y en definitiva, el espíritu que le quiso dar el legislador a esta instancia suponía que cada uno de los integrantes, que son ciertamente seremis y secretarios regionales que tienen una característica más política, el voto de ellos debía ser necesariamente motivado y fundado, y eso la verdad es que deja bastante que desear. En segundo lugar, en el caso del Comité de Ministros, todos hemos asistido a algunas situaciones muy delicadas que han ocurrido en el marco de esta institucionalidad, y en estricto rigor, quien resuelve o quien lleva las propuestas de resolver al Comité de Ministros, sin lugar a duda que es la dirección ejecutiva del SEA, la que opera como Secretaría
técnica. Entonces, en esta lógica, yo quiero aquí, creo que hay dos propuestas que son, a mi juicio, ineludibles si es que vamos a emprender una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que ver entonces con el prescindir de estas instancias. ¿Qué significa eso? Trasladar las atribuciones de las comisiones de evaluación al servicio de evaluación ambiental, directamente a las direcciones regionales para efectos de resolver los problemas, o sea, los proyectos de las regiones. Eso significa otorgar autonomía real al SEA para resolver la evaluación ambiental de proyectos. Significa también, y disculpen que diga esto, digamos, pero desligar a la plana directiva del SEA de los gobiernos de turno e instalar definitivamente una carrera funcionaria al interior de la institución. Y sin lugar a dudas, Graciela lo planteaba, subir la escala de remuneraciones de los profesionales del servicio de evaluación ambiental. ¿Con qué objeto? Con un propósito muy sencillo, para evitar la tremenda migración que ocurre desde el servicio de evaluación ambiental hacia el mundo privado. Si lo que está ocurriendo en Chile, lo que ha ocurrido durante el último tiempo, y hasta uno puede ser testigo de ello, uno se forma en el servicio de evaluación ambiental por 3, 4, 5 años, 7 años, y luego se va. Se va porque el servicio no le ofrece ciertas garantías de remuneraciones para efectos de poder permanecer en esa institución. Y respecto del Comité de Ministros, yo creo que es necesario eliminar las reclamaciones de las resoluciones de calificación ambiental en sede administrativa y definitivamente trasladar esas reclamaciones de las RCA referidas a los estudios de impacto ambiental hacia sede judicial, es decir, hacia los tribunales de justicia. Eso es lo que yo quería comentar, Pablo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ti, Jorge. También agradecer a más de las 200 personas que en este minuto nos siguen en línea en la transmisión del webinar, que además de forma paralela está siendo transmitido en paiscircular.cl. El seminario está siendo grabado para que después lo puedan también revisar para quienes han preguntado. Quiero comenzar con algunas preguntas, Sebastián. Yo creo que tú lo mencionaste y siempre hay que tenerlo en cuenta el punto de vista del consenso, de preguntarles a otros, eventualmente al sector empresarial, a los titulares, al mundo de la ONG, porque la experiencia dice que muchas reformas, proyectos de ley, no han tenido mucho consenso, porque aquí como que todos coinciden en que hay que modificarlo, pero por razones distintas. Entonces, te quería preguntar por aquello, Sebastián, de cómo ustedes como gobierno van a abordar eventualmente el trabajo previo para poder consensuar, compartir, tener un indicador de éxito en la reforma que se pretende implementar. Y segundo, también Sebastián, que creo haberlo mencionado nuestros tres invitados, la relación con los servicios con competencia ambiental, porque muchas veces los ojos están puestos sobre el servicio de evaluación ambiental, pero los pronunciamientos de los servicios con competencias, hay algunos que eventualmente dejan harto que desear, y muchas veces el expediente, el trámite de evaluación se hace un tanto más complejo. ¿No será que habrá que paulatinamente traspasar competencias que hoy día están en los servicios sectoriales, en el servicio de evaluación? Sé que son, Sebastián, preguntas así como que dan para otro webinar, pero no quería dejar de mencionarla a la luz de la reflexión que hemos compartido acá. Sebastián. Bueno, gracias por las preguntas. Primero, yo creo, habiendo seguido atentamente a Graciela y a Jorge, de que este panel refleja un poco también el consenso del cual yo hablaba inicialmente. Son 30 años desde la promulgación de la ley 19.300, por tanto hay mucha experiencia, hay mucha información, y hay un diagnóstico compartido sobre aspectos que son muy, muy relevantes. Yo quisiera recalcar que
que los tres hayamos mencionado la necesidad de prescindir, como decía Jorge, de las comisiones de evaluación regionales y a su vez del comité de ministros, es algo que, como decía, ¿no? Refleja un poco el consenso que existe y que nosotros hemos visto habiendo trabajado las ideas generales que yo he presentado aquí, junto a organizaciones medioambientales, algunas que se han dedicado a la litigación en materia del CIA, así como también las grandes multigremiales o asociaciones gremiales de sectores productivos que presentan continuamente sus proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, eso yo partiría de que creo que tenemos una oportunidad nosotros como gobierno, pero también es una oportunidad de la sociedad completa de aprovechar este consenso para hacer las reformas que se requieran. Y esto yo diría que es una oportunidad. Y lo otro, que respondiendo también a tu pregunta, también creo que existe un riesgo, que también lo mencionaba muy bien, yo creo, Graciela, respecto de que el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema que funciona con una transparencia y eficiencia que es bastante alta y notable en relación a otros procesos que existen en permisología en general en nuestro país. Y lo menciono como un riesgo porque existe el riesgo entonces de querer resolver todo a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso es un riesgo que hay que contener, ¿no? Nosotros estamos también diseñando una reforma a los permisos ambientales sectoriales, que es una reforma a nivel reglamentario, no va en la ley, y queremos, digamos, de alguna manera optimizar todo lo posible los procesos que ya se realizan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no podemos invadir las competencias de otros servicios que realizan política pública más allá del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que tienen una visión, por ejemplo, sobre el manejo de nuestro patrimonio cultural, en el caso del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Que uno puede decir es un organismo que funciona quizás con tiempos que son excesivos, quizás con algunas trabas que lo son, pero la solución de eso no es radicar todo en el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque el sistema de evaluación de impacto ambiental está orientado a cierto tipo de proyectos, a cierto tipo de efectos sobre el medio ambiente, y no podemos, de alguna manera, quitarle solo las competencias en materia, por ejemplo, de patrimonio cultural, que se vean dentro del sistema de evaluación ambiental, lo vea el SEA, y dejar el resto de la política de patrimonio en el Consejo de Monumentos. O sea, eso, digamos, como política pública general en torno a, en este caso, yo mencionaba el patrimonio, no es acertada, pero tampoco lo es en términos del uso de nuestros suelos con el SAC o en materia forestal con la CONAF. Yo creo que así como hemos hablado y hemos también tenido consenso de que instrumentos como las normas de calidad, los planes de descontaminación, la evaluación ambiental estratégica es fundamental para un buen funcionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y entonces hay que fortalecer esos instrumentos, ¿no? Y eso va a tener un impacto positivo en el sistema de evaluación de impacto ambiental. También hay que fortalecer nuestra institucionalidad especializada, técnica, en ámbitos que tienen componentes ambientales y tienen otros componentes que no son ambientales, ¿no? Yo creo que en ese sentido sería un error seizar todos los problemas que nosotros tenemos en materia ambiental, considerando que tenemos una definición de medio ambiente muy amplia, ¿no? Entonces, hay muchos componentes que tienen su propia técnica, que tienen su propia especialización y que tienen su propia institucionalidad. Entonces, yo creo que tenemos consensos suficientes en materia de participación, de toma de decisiones, orgánica. Hay que hacer algo con los plazos también. Creo que eso es un desafío ya suficiente para una reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, y es muy importante, como decía, que la ley de patrimonio avance también en el Congreso, que el servicio forestal, ahora que se creó el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que
queda todavía pendiente la materia forestal productiva, digamos, ¿no? Y ahí también está la idea de crear el servicio forestal. Tenemos que hacer que esas cosas también avancen para tener una institucionalidad sólida en todas estas materias y no radicar todo exclusivamente en el CEIA, que también tiene sus limitaciones, por supuesto. Muchas gracias, Sebastián. Yo, Graciela, quería compartir contigo parte de las preguntas que tienen que ver quizás con la modificación de proyectos. Sebastián mencionó la revisión de la RCA, que hoy día se hace muy excepcionalmente, de los estudios de impacto ambiental a través del 2515. Probablemente también fue parte de un proyecto de ley del gobierno anterior. ¿Cómo puede ser modificada una RCA no como algo extraordinario, sino que eventualmente, por la lógica de los proyectos además de larga vida útil, puedan ser modificados con procedimientos más razonables, más expeditos? Entonces, te quería preguntar, eventualmente por esa modificación que mencionó Sebastián, y también por las consultas de pertinencia de ingreso. Las consultas de pertinencia hoy día son un instrumento ampliamente utilizado y que probablemente haya que tender a su formalización, a eventualmente plazos y procedimientos para poder resolver esas consultas de pertinencia. Ambos instrumentos, obviamente, destinados a modificar proyectos, probablemente, con resoluciones. ¿Cuál es tu análisis desde tu experiencia en el servicio y también desde el estudio jurídico y eventualmente requerimientos de titulares? ¿Cómo podría mejorarse el sistema para efectos de la necesidad de cambiar proyectos con RCA? Graciela. Gracias, Pablo. Voy a partir por el tema de las consultas de pertinencia, que veo hartas comentarios y hartas críticas a lo que es una consulta de pertinencia. Primero, considerar que el sistema ha empujado a los titulares a esta gran presentación y este número de consultas de pertinencia. Muchas veces hay instructivos, hay instrucciones a los organismos sectoriales de que no soliciten consultas de pertinencia a los titulares para modificaciones de poca consideración en sus proyectos, pero se solicitan igual. Hay muchos servicios que no están disponibles para dar alguna autorización de modificación menor si no se cuenta con una consulta de pertinencia. Uno va con una carta, lleva copiadito el oficio de la directora, o sea, donde dice, no me lo puede exigir. Dicen, no, yo no estoy segura si su proyecto debe o no debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo cual, lo exigen. Y ahí los titulares se ven en la obligación de presentar estas consultas de pertinencia a pesar de estar muy claros en que sus modificaciones no lo son. Entonces hay ahí una presión del mismo sistema y que también se da por el temor de que la SMA en algún momento tenga dudas y el titular dice, mira, tengo esta opinión de una autoridad que me validó esto. Entonces también es un por si acaso. Entonces hay un sistema un poco perverso en esta lógica de que nos obliga a la presentación de consultas de pertinencia, incluso que no se vean necesarias. También me tocó en el otro lado resolver muchas consultas de pertinencia en el tiempo que estuve en el servicio y también yo me decía, pero ¿por qué preguntan esto? Y cuando empecé a trabajar en este otro lado me di cuenta del por qué se presentan. No es para hacer perder el tiempo de nadie ni para gastar recursos en consultoras ambientales haciendo consultas de pertinencia. Además, creo que hoy día es importante tener en cuenta que entró en vigencia la ley de delitos ambientales, en las cuales hay un artículo que hace un guiño y dice que pudiese eximirse de alguna manera de responsabilidad si se cuenta con un acto de autoridad que diga, disculpen, que diga que el proyecto no ingresaba. Así que ahí también va a haber que tenerlo presente, porque sé que una de las alternativas de modificación es eliminar las consultas de pertinencia y cambiarlos por una declaración jurada, pero ahí va a quedarnos esta desconexión de la nueva ley que la está considerando de alguna manera como un instrumento. Respecto al 2515 y la revisión de las resoluciones de calificación ambiental, creo que con la reforma que se va a hacer ahora al reglamento, que va a salir la etapa número 1, se hace este cambio y se considera que hacia el futuro las declaraciones de impacto ambiental también podrán ser revisadas en virtud de sus planes de monitoreo y seguimiento. Ahí hay algunas dudas jurídicas si esta interpretación extensiva que se hizo de la ley hacia el reglamento
corresponde, pero más allá de eso nos va a abrir la posibilidad de que en el futuro las declaraciones de impacto ambiental también estén sujetas a esta revisión. Y claramente también va a haber que hacer algunos ajustes con la entrada en vigencia de esta modificación reglamentaria. Ver cómo se va a gestionar, la manera como va a ir avanzando y que sea para el futuro y no los proyectos que no tienen algún seguimiento que pueda ser cuestionado. Pero claro, el 25.15, que es la revisión, sin duda, proyectos que llevan mucho tiempo en funcionamiento requieren una mirada y puede que sea esta la alternativa. Muchísimas gracias, Graciela. Jorge, yo quiero compartir contigo acá una pregunta, reflexión de Jimena Clark respecto a los procesos de consulta indígena. ¿Ah? Tú recordabas el informe de la Comisión Asesora Presidencial, uno de los temas más difíciles fue abordar el tema de la consulta indígena, de cómo esto se abordaba, era compatible, calzaban los plazos, las competencias con la evaluación ambiental, con un proceso de consulta indígena, y creo que es algo que el país no hemos podido resolver bien en el fondo, de un proyecto que ingresa al sistema y que además requiere una consulta indígena con plazos y con tiempos de tramitación muy, muy largos. Entonces, te quería preguntar, Jorge, desde el punto de vista de tu experiencia, tomando esa pregunta de Jimena, una pregunta específica, antes de pedirle a nuestros panelistas las reflexiones finales. ¿Cómo convive el proceso de consulta indígena con el sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿O cómo podría mejorarse, diría yo? Mira, yo aquí recurro nuevamente a la reflexión inicial que yo hacía. El sistema de evaluación de impacto ambiental no es más que un instrumento de tercera generación que tiene como objetivo incorporar la dimensión ambiental en los proyectos o actividades que se ejecutan en un territorio determinado. Ese es el propósito que tiene el CIA aquí en Chile y en todo el mundo. Incorporar la dimensión ambiental en los proyectos o actividades de inversión que se ejecutan en territorios específicos. El problema que enfrentamos en Chile, no tan solo en relación con la consulta indígena, sino que con muchos de los proyectos emblemáticos respecto a los cuales hemos asistido a su proceso de evaluación, tiene que ver con que no se desarrollan ciertas actividades que son previas a que los proyectos lleguen al territorio. Y esas actividades previas están fuera del borde de la operatoria cotidiana del sistema de evaluación de impacto ambiental y tienen que ver entonces básicamente con, en este caso puntual, relacionado a la consulta indígena, con la planificación y el ordenamiento de esos territorios. Esa actividad, previa a que los proyectos lleguen a esas áreas, necesariamente deben conversar, dialogar y resolver el destino de esos territorios en conjunto con las autoridades, en conjunto con las comunidades que hacen uso histórico de esos territorios. Yo no puedo, y es un error, llegar a un territorio que respecto del cual yo voy a generar una afectación sobre comunidades indígenas con un proyecto determinado si es que antes las instituciones que correspondan no han desarrollado lo que tienen que desarrollar en términos de hacer planificación, hacer evaluación ambiental estratégica, generar normas, generar discusiones, generar consensos con las comunidades para efectos de determinar cuál es el destino que ese territorio va a tener. Si un proyecto de inversión llega a un territorio en donde el destino ya está definido, es decir, si llegamos a un territorio en donde el destino que ha sido trazado previamente está asociado a actividad turística o actividad pesquera o actividad industrial minera o actividad inmobiliaria, con consensos y discusiones previas,
los procesos de consulta indígena van a estar focalizados no en estas cuestiones en estas materias que tienen que ver con resolver si el proyecto se ejecuta o no se ejecuta, porque en definitiva a lo que asistimos en el marco de procesos de consulta indígena que se gatillan en virtud de la eventual afectación, a lo que asistimos en general es a un cuestionamiento respecto de si el proyecto se debe ejecutar en ese sector o no. Y ese no es el rol del sistema de evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental no resuelve el que un proyecto se ejecute o no se ejecute en un determinado territorio. Vuelvo al punto inicial. Lo que el sistema de evaluación de impacto ambiental resuelve tiene que ver con incorporar la dimensión ambiental en las distintas partes, obras y acciones que configuran ese proyecto o esa iniciativa de inversión en un territorio determinado. Por lo tanto, allí yo creo que ese es un elemento sustantivo, sustancial para efectos de llevar adelante buenos procesos de consulta indígena. Lo otro que tiene que ver ya con cuándo gatillo el proceso de consulta indígena, eso está, yo diría que bastante normado y regulado. Gatillo un proceso de consulta indígena cuando los impactos adversos significativos generan algún tipo de afectación en alguna de las componentes asociadas a alguna de las componentes que busca resguardar el sistema de evaluación de impacto ambiental en relación con sistemas de vida y costumbres de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Ese es un primer hito, y eso, en mi opinión, está bastante bien regulado, y el SEA ha trabajado y ha adquirido una experiencia, y las propias comunidades también lo han hecho. El tercer aspecto tiene que ver ya con el proceso de consulta indígena propiamente tal, es decir, con el procedimiento que yo voy a desarrollar para efectos de lograr llegar a acuerdos con las comunidades del área de intervención o del área de influencia del proyecto. Y para esos efectos también hay un procedimiento y un instructivo que sacó el Servicio de Evaluación Ambiental por allá, año 2015, si mal no recuerdo, 16, y que da cuenta de las distintas etapas y fases por las que debiera transitar un proceso de consulta. Ahora, en general los procesos de consulta tienden a extender los plazos, pero eso es una situación que no necesariamente la podemos forzar en términos de disminuir los tiempos. Esos tiempos tienen que desarrollarse acorde a cómo van siendo convenidos y trabajados en conjunto con las comunidades que están afectas a este proceso de consulta. Y ahí hay un tema, y hay que adaptarse necesariamente a los tiempos que tienen las distintas comunidades. Entonces, en virtud de todo esto, claro, los procesos de consulta indígena en general tienden a complejizarse, pero si uno mira lo que al día de hoy existe en materia de consulta indígena, el proceso está relativamente ordenado. Sin perjuicio de ello, hay una serie de propuestas. Vuelvo al documento de la comisión, al informe de la Comisión Asesora Presidencial, en donde en el eje número 5, si mal no recuerdo, están las propuestas asociadas a cómo mejoramos los procesos de consulta indígena en el marco de la evaluación ambiental de proyectos de inversión. Muchísimas gracias Jorge, por tus reflexiones. Yo les quiero pedir a los panelistas, porque al igual que cuando ingresa un proyecto de evaluación, llega a su término, y estamos cerca de las 11:15, yo les quiero pedir a cada uno de los panelistas una reflexión final. Como medio de comunicación, como país circular, queremos discutir, aportar a la reflexión sobre estos importantes temas. Hemos dejado planteada una conversación que obviamente la vamos a seguir como país circular en la medida que se va desarrollando. Entonces, del mismo orden, Sebastián, te quiero pedir tu reflexión final, tu conclusión, los temas que consideras prioritarios en este camino que va a emprender el país de modificar, mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Sebastián. Gracias, Pablo. Yo, bueno,
reiterar primero la oportunidad que tenemos. Nosotros como administración estamos decididos a presentar un proyecto de ley de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero lo vemos no como algo, como una agenda particular de este gobierno, sino más bien como una oportunidad de representar al Congreso Nacional una serie de propuestas que estén basadas en un consenso transversal, en un diagnóstico técnico, político, de lo que se requiere para el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y creo que eso es el compromiso que tenemos nosotros además como ministerio, presentar un proyecto de ley que abra la puerta a la conversación, pero la abra de una manera en que incorpore diferentes visiones y plantea la mesa de la conversación que tendremos, por supuesto, en el Congreso Nacional, que sabemos que va a ser un proyecto de ley que va a tener mucho debate y probablemente también muchas modificaciones respecto de lo que nosotros presentemos, y bienvenido sea ello para mejorar el proyecto. Lo segundo también dice relación con que también un llamado a evitar los riesgos de la seización de la conversación. Yo mencioné algunos ejemplos en el sentido, por ejemplo, la planificación territorial, ¿no? No la puede suplantar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahora también ha aparecido el tema de la consulta indígena, que es fundamental la consulta indígena para que un proyecto se desarrolle, ¿no?, en armonía con las comunidades que habitan en ese territorio. Pero la consulta indígena también debería estar cumpliendo hoy en día una labor en la etapa de diseño y de planificación de políticas, de tal manera que los proyectos lleguen o se elaboren sabiendo cuál es el estándar, cuáles son las medidas que tienen que cumplir, dónde se pueden ubicar, dónde no se pueden ubicar. Y esa es una labor también muy importante que tiene que cumplir la consulta indígena en otros instrumentos que quizás han quedado desatendidos, precisamente porque el sistema de evaluación de impacto ambiental le abrió la puerta muy tempranamente a la consulta indígena. Entonces, pensar qué es lo que nosotros tenemos que hacer como institucionalidad ambiental, y por eso yo reitero, es muy importante que el proyecto de ley que nosotros vamos a presentar no es solo sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental, también va a tocar otros instrumentos de gestión o instrumentos de protección del medio ambiente que se encuentran en la ley 19.300, pero también es muy importante que le pongamos foco y discusión a otros instrumentos como los planes regionales de ordenamiento territorial, por ejemplo, que hoy en día su reglamento está en Contraloría y debiesen cumplir un rol fundamental. El desarrollo también de normas, ¿no?, normas medioambientales, pero también normas sectoriales que den garantía sobre cuáles son los estándares, cuáles son las reglas que deben cumplir los proyectos. Entonces, yo creo que estamos, como digo, ante una gran oportunidad. Lo importante es aprovecharla con una reforma de consenso, una reforma que se haga cargo de aquellos problemas que están claramente identificados, sobre los cuales existe mucha información, mucho debate, y evitar también que nos gane la tentación de querer solucionar otros problemas que son reales, que también existen, que no los niego que no, pero los cuales el sistema de evaluación de impacto ambiental no es probablemente la mejor solución. Así que nada más agradecerles a usted, a País Circular, a Pablo, a Graciela y a Jorge también por la conversación, y a todos los que han estado también muy activamente en el chat. Lo he estado leyendo cada uno de los comentarios, y sepan que estamos comprometidos en esta tarea. Queremos haberlo hecho de manera abierta, con harto diálogo. Ya estamos entrando en nuestra fase final de redacción del proyecto de ley, pero las puertas siempre seguirán abiertas, y por supuesto también mucho más cuando ya ingrese al Congreso Nacional y se someta al debate democrático. Así que nada más que agradecer por esta instancia. Espero que todos la hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias, Sebastián. Así es. Graciela, le ofrezco también su reflexión, su conclusión final de este conversatorio. Gracias, Pablo. Muy interesante la conversación. La verdad es que a veces uno en estos seminarios uno se va con más dudas y más cuestionamientos que respuestas, más temas para conversar y debatir.
Pero creo que es súper importante no olvidarnos en estas conversaciones de modificación, de cambios legislativos, cambios reglamentarios, no olvidar el tema de la gestión en el trabajo actual, de la coordinación entre los servicios, de los pequeños espacios que aún la institucionalidad puede mejorar. Un ejemplo de eso podría ser, el otro día conversábamos con unos colegas, el comité de ministros mientras exista, que puede que exista por un buen tiempo más, tiene un actuar que es muy distinto al que hacen las comisiones de evaluación. No se transmite en vivo, no hay actas que reproduzcan, es bastante secreto, no se sabe lo que opinan los ministros en sus votos. Quizás ese tipo de espacios que van en línea con el acuerdo de Escazú, se pueden ir haciendo cambios de coordinación, de gestión, que pueden ayudar en este tránsito en el que queremos cambiar y en el que queremos modificar, pero hay un camino que no se debe olvidar en el día a día y en el actuar de todos los que intervenimos, por cierto. No me refiero que es solamente un problema institucional, sino que es un problema que nos atañe a todos los actores de este sistema, que tenemos que cooperar para que funcione lo mejor posible, que se puedan hacer buenos proyectos, que la gente pueda participar, y el consenso, y que caminemos en eso. Gracias, Pablo. No, muchísimas Gracias, gracias, Graciela. Jorge Troncoso, le ofrezco también para que pueda compartir sus conclusiones. Jorge. A mí me alegra mucho que podamos compartir visiones. Creo que los tres que hemos estado aquí opinando respecto de esta materia, me parece que hay muchos puntos de encuentro. Hay muchos puntos respecto de los cuales compartimos los análisis y vislumbramos ciertas propuestas de mejora. Eso me conforta mucho, porque significa entonces que hemos ido avanzando de manera muy sistemática la reflexión respecto de la operatoria del CIA. Yo escucho hoy día planteamientos que hace algunos años atrás, hace 5, 6, 8 años atrás, la verdad es que cuando uno los sostenía, cuando uno se atrevía a plantearlos, era objeto de una serie de críticas y de planteamientos contrarios a las visiones que tenía uno. Entonces, hoy día veo que hay opiniones respecto de materias que son, en mi opinión, sustantivas y estructurales para efectos de la correcta operación y para efectos de alcanzar el objetivo que el CIA persigue. Yo aquí quisiera reiterar el hecho de que el CIA no es el único instrumento de gestión ambiental que configura la política ambiental del Estado de Chile. El CIA es uno de los instrumentos que deben desarrollar la gestión del país. Hay otro conjunto de herramientas de gestión ambiental que desafortunadamente, por las razones que sean, no han tenido el protagonismo necesario ni han ido acompañando la operatoria del sistema de evaluación de impacto ambiental. En estricto rigor se han ido quedando rezagados, se han ido quedando a la saga, porque efectivamente lo que ha hecho el CIA es avanzar de manera muy categórica y muy significativa en todo orden de cosas, en evaluación ambiental de los proyectos de inversión, en medidas para hacerse cargo de los impactos ambientales, en incorporar tecnologías para avanzar en el abatimiento y control de emisiones, en lo que tiene que ver con los procesos de participación ciudadana. ¿Qué instrumento de gestión pública hoy día desarrolla más participación e involucramiento ciudadano? El CIA es el que más participación genera. En materia de consulta indígena ocurre una situación similar en términos de incorporación de tecnología. El sistema de evaluación de impacto ambiental es la plataforma más utilizada para efectos de recoger información.
¿qué otro sistema es más transparente que el sistema de evaluación de impacto ambiental? Por último, ¿qué otra herramienta le ha hecho tanto bien a al medio ambiente o a la incorporación de la dimensión ambiental que el sistema de evaluación de impacto ambiental? Entonces, yo creo que aquí lo que resta por hacer, independientemente de las perfecciones que uno pueda hacer de esta herramienta en términos regulatorios y en términos de gestión, como se recalcaba, es absolutamente necesario, en mi opinión, el que de una vez por todas abordemos el trabajo relacionado con los otros instrumentos que deben ir acompañando necesariamente la operación cotidiana del sistema de evaluación de impacto ambiental. Si no lo hacemos, el sistema de evaluación va a seguir operando y va a seguir siendo autoexigido, va a seguir teniendo el protagonismo sustantivo, va a seguir siendo la herramienta demandada para que resuelva todos los problemas ambientales que existen en el país, y eso va a generar una situación de estrés de la herramienta como al día de hoy asistimos. Así es que, sin más, yo termino y agradezco nuevamente, Pablo, la invitación. Ha sido una conversación muy grata, muy amena, muy instructiva, y esperemos que sigamos avanzando como lo estamos haciendo en relación con las mejoras al CIA en Chile. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Jorge, y yo en nombre del equipo de País Circular, obviamente agradecer a todos los que nos siguen en línea, a nuestros suscriptores, por supuesto, a los invitados y los panelistas del día de hoy, pero en particular como País Circular agradecer a Enel, a ASA, ISA, París, DOE, Coyahuasi y el Banco de Chile, que son nuestros partners que hacen posible el medio de comunicación. Así que Graciela, Sebastián, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Creo que para todos ha sido una conversa grata, útil y que nos permite seguir esta importante discusión que va a emprender en nuestro país desde una manera más constructiva a través de País Circular. Así que para todos que tengan un buen día y nos seguimos viendo en otra instancia. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, chao, buen día. Gracias, chao. Chau, chau.